Nicolás Maduro arribó a los Estados Unidos esta noche como lo que es un delincuente que convirtió a Venezuela en una narcodictadura. Llegó en un avión a la base de la Fuerza Aérea Stewart en Nueva York y como cualquier otro capo de la droga era custodiado por agentes del FBI y de la DEA. Su destino es una cárcel y muy pronto será presentado ante un juez de Distrito Sur de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y posesión de armas, narcoterrorismo. Se le considera el líder del cártel de los Soles. Su esposa, Cilia Flores, enfrenta los mismos cargos que el dictador. A diferencia de las parejas de otros narcos que han enfrentado cargos menores a cambio de información. Así fue trasladado Nicolás Maduro. Esta es la más viva imagen de la derrota. Apareció con un antifaz, esposado, llevaba una botellita de agua a bordo de un buque de los Estados Unidos, un buque de guerra, el USS Iwo Jima. Su semblante es lamentable y solo le dejaron utilizar unos pants. Este es el otrora dictador venezolano que se sentía invencible y que se atrevió a desafiar a Donald Trump y le dijo que era un cobarde que no se atrevía a ir por él, pero sí fue por él. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! No crazy girl. ¡Invencible! Please, please. Yes, please. The people United States. De parte de The People Bolivarian Republic. Superman Touch! Oh, Dios. They're not going to suffer anymore. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking. He personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de los Soles. Así que ya va rumbo a una prisión en los Estados Unidos. Le vamos a ofrecer todos los detalles. Yo soy Javier Alatorre. Qué bueno que está con nosotros en este programa especial a propósito de la caída del dictador, de la operación militar de los Estados Unidos contra el dictador venezolano y el arresto precisamente de Nicolás Maduro y su esposa. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en las últimas horas. El presidente Trump dijo que fue un ataque quirúrgico contra la dictadura venezolana. La frase reza que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y el de Nicolás Maduro tardó más de 12 años, pero este 3 de enero a la 1 de la mañana por fin llegó. Aviones sobrevolando el territorio venezolano, la capital Caracas, pero también otros 3 departamentos, Miranda, Aragua y La Guaira. Bases militares, aeropuertos y pistas de aterrizaje privadas fueron los primeros objetivos. El cielo se iluminaba una y otra vez. Las explosiones eran claras y contundentes. También las expresiones de asombro y miedo de los residentes que a lo lejos, aún sin saber con certeza qué ocurría, intuían que lo que comenzó en septiembre pasado con una cruzada directa contra las drogas. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Hoy había mutado en guerra contra la dictadura de Nicolás Maduro. El Pentágono se expresó en redes sociales. No negó la operación, pero dejó claro que cualquier respuesta sería responsabilidad de la Casa Blanca. Medios estadounidenses informaron que los bombardeos habían sido ordenados directamente por Donald Trump. La respuesta diplomática venezolana llegó por medio de un comunicado donde declaraba el estado de excepción. Pedía la acción inmediata del ejército e incluso el de la población civil. Maduro seguía escondido, pero a cambio apareció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para pedir el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. El mismo organismo que la dictadura venezolana apenas en el 2024 había vilipendiado por señalar la represión en las protestas contra el robo de las elecciones presidenciales.
el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales. Los bombardeos cesaron, pero la calma no volvió. Los venezolanos salieron a las calles para intentar comprar víveres y productos de primera necesidad. Maduro seguía desaparecido. Su paradero era un misterio. Y entonces llegó la publicación que reveló el porqué. En la red Truth Social, Donald Trump no solo confirmó el operativo aéreo contra objetivos militares venezolanos, también la detención del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Diosdado Cabello apareció en escena, y así como Vladimir Padrino pidió la intervención de los mismos organismos internacionales que durante 12 años ignoraron. Aquí hay un pueblo que está organizado, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque. O van a, ustedes, las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor. Hoy las amenazas terminaron. Comenzó a extinguirse la dictadura de Nicolás Maduro. Ridícula inspiración de otros gobiernos latinoamericanos que confunden soberanía con complicidad, que destruyen los organismos autónomos y se apoderan de todos los poderes del Estado, bajo la mentirosa frase de «es la voluntad del pueblo». La fecha llegó y el tiempo se cumplió, pero la historia no ha terminado. Quizá apenas está comenzando. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Así es, el fin de la dictadura apenas comienza, pero es la crónica de una caída anunciada. Nicolás Maduro se aferraba al poder, pero sin legitimidad. Donald Trump dio el manazo y anunció que Estados Unidos tendrá el control de Venezuela. El tiempo que sea necesario, dijo, para que vuelva a ser grande de nuevo. Las dictaduras pueden durar décadas, pero acabarse en minutos. El objetivo de la conferencia del presidente Donald Trump tras la captura del dictador Nicolás Maduro fue claro: Estados Unidos se quedará con Venezuela hasta que encuentre una manera segura de regresarle las riendas. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. La detención del hijo pródigo del chavismo y de su esposa, Cilia Flores, rompen el esquema que la dictadura tenía pensado desde hace 26 años. Chávez tomó el poder y no lo abandonó hasta que la muerte se lo arrebató de las manos. Hoy, Maduro, tras casi 13 años viviendo en el Palacio de Miraflores, fue detenido, pero el tumor no ha sido extirpado por completo. En Venezuela sigue su brazo derecho, Diosdado Cabello, también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el fiscal Tarek William Saab, todos ellos de un gobierno espurio. El mensaje fue directo: o se alejan del poder o la metralla volverá a llover sobre Venezuela. We are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. Para la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tiene otros planes. There's going to be a team that's working with the people of Venezuela to make sure that we have Venezuela right. Because for us to just leave, who's going to take over? I mean, there is nobody to take over. You have a vice president who's been appointed by Maduro.
And right now she's the vice president and she's, I guess, the president. Trump aseguró que en Venezuela la infraestructura petrolera estaba totalmente desperdiciada y robada, que el negocio del crudo que debía tener al país convertido en potencia fue un completo fracaso debido al gobierno comunista, primero de Chávez y luego de Maduro. La inversión estadounidense potenciará al país, aseguró. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Para cerrar, y a pregunta expresa sobre las posibilidades de María Corina Machado para llegar a la presidencia venezolana, Trump fue tajante. No le ve más que escasas, por no decir nulas posibilidades de convertirse en la nueva inquilina del Palacio de Miraflores, por lo menos por ahora. Con información de Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Así es, esa fue la declaración en torno a María Corina Machado. En un momentito más vamos a hablar también de las declaraciones de la más visible dirigente de la oposición contra la dictadura en Venezuela. Mientras tanto, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Nicolás Maduro enfrentará cargos por conspirar para tráfico de drogas, tráfico de cocaína, conspiración para posesión de armas de guerra, incluidos explosivos, metralletas. Su esposa, Cilia Flores, enfrenta también los mismos cargos de narcoterrorismo. Su proceso arrancará el próximo lunes en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Y aunque el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvo una conversación dócil o amistosa, si usted quiere, con el secretario de Estado, Marco Rubio, para entregar el poder, en horas de la tarde, Delcy cambió el discurso y abrió un frente contra Trump. Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea. Bueno, cabe recordar que el presidente Trump dijo que esa fue la primera y que puede haber una segunda ronda de acciones militares contra la dictadura, no contra Venezuela, sino contra la dictadura y los acompañantes de Nicolás Maduro. Así es que lo que diga Delcy Rodríguez esta noche resulta irrelevante. Ni Maduro ni ella tienen legitimidad para estar en el poder. Nunca entregaron las actas de votación. Las actas que decía Maduro que demostraban su victoria, no. ¿Por qué? Porque perdieron, porque no tenían absolutamente nada que confirmara su victoria en la elección presidencial. La oposición encabezada por María Corina Machado, por su parte, demostró con actas, con copias de las actas, que el verdadero ganador fue Edmundo González. Por ello, numerosos países y organismos desconocen a Maduro como presidente de Venezuela. Durante más de 15 años, María Corina Machado se convirtió en esa figura principal de la oposición contra la dictadura. Su valerosa lucha la llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz y ahora está muy cerca de lograr la libertad de los venezolanos. Más de 15 años de una resistencia que le ha costado sangre y libertad. Esta es la cronología de la mujer más atacada de Venezuela. Todo comenzó en 2012. Fue la única que se atrevió a mirar a los ojos a Hugo Chávez y llamarle ladrón en su cara. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar?
En 2014 le quitaron la inmunidad parlamentaria y le prohibieron salir del país, pero el ataque no solo fue legal, fue físico. El mundo recuerda su rostro ensangrentado y su nariz fracturada tras ser agredida por diputados oficialistas en la propia Asamblea Nacional. El régimen intentó quebrarla. En 2015 la inhabilitaron por primera vez. En 2023, cuando lideraba todas las encuestas para las presidenciales, el Tribunal Supremo ratificó una inhabilitación por 15 años. Arrestaron a su jefa de campaña, persiguieron a su equipo y le impidieron tomar aviones, obligándola a recorrer el país en coche. Y aún así, ella movilizó a millones. Y contra todo pronóstico, logró traspasar sus votos a Edmundo González Urrutia. La llamaron terrorista, traidora y agente de la CIA. Sobrevivió a atentados contra sus vehículos y a la soledad política cuando otros opositores huían o pactaban. Ella se quedó. Más de 15 años de resistencia traducidos a un premio Nobel, al cual llegó tarde. Many thought charisma could substitute the rule of law. From 1991 onward, the regime dismantled our democracy, violating the Constitution, falsifying our history, corrupting the military, purging independent judges, censoring the press, manipulating elections, persecuting dissent. Su lema, hasta el final, no fue solo un eslogan, fue una promesa de resistencia que hoy se ha cumplido con la caída de Maduro. Y su pedido es claro. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional. Rodrigo Lema, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, Estados Unidos insiste en que se quedará en Venezuela para vigilar la transición democrática. Y después de este operativo contra la dictadura venezolana y del arresto de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos tuvo palabras para todos. Se le cuestionó por México después de estas acciones y dijo que los cárteles de la droga, que los narcotraficantes son los que mandan en México, son los que tienen el control del país y que por eso algo se tiene que hacer. The cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something. Hubo una respuesta vaga por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se refirió a esas declaraciones fuertes de que los narcos son los que mandan en Estados Unidos, que la presidenta tiene miedo y que algo se tendrá que hacer. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe una buena relación con Estados Unidos y nada más. Tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay un entendimiento en temas de seguridad que se ha establecido en varias reuniones. Una primera reunión en donde estuvo el secretario Marco Rubio en México y después varias reuniones que se han desarrollado. La guerra frontal del presidente Trump contra los cárteles de la droga fue uno de los motivos por lo que fue designado como presidente, fue elegido como presidente de los Estados Unidos. Una pieza fundamental de su política fue declarar a los narcos como terroristas, como organizaciones terroristas internacionales. Este 2025 el cerco regional se le cerró a las dictaduras latinoamericanas, sobre todo a la que desde el Palacio de Miraflores asfixia a los venezolanos y que parece tener los días contados. He is one of the largest narco traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes.
La Armada de los Estados Unidos pasó de las amenazas a la acción y comenzó un operativo a gran escala en el Caribe. El objetivo fue cortar las arterias del narco que utiliza el Atlántico para transportar drogas. Más de 20 pequeñas embarcaciones hechas trizas y decenas de supuestos criminales fallecidos en 3 meses de ataques quirúrgicos es el saldo apenas preliminar. La Casa Blanca utilizó prácticamente todo el año para dejarlo claro. Si los gobiernos nacionales no detienen el avance de los carteles, ni el flujo de la migración ilegal, habrá consecuencias. Yeah, again, I mean, we're undertaking these operations against narco-terrorists. That's what these are. These are terrorists. Let's be clear. Offering mediation. What should we do in order to stop that? He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. 3 naciones fueron señaladas de inmediato y no hubo ningún sorprendido. Venezuela, Cuba y Nicaragua. Todos países destruidos por la izquierda. Todos ahorcados por el socialismo que tiene viviendo a sus habitantes en la absoluta precariedad. Señalados a nivel internacional por robar elecciones, por reprimir las manifestaciones de sus detractores y llenarse de presos políticos, por secuestrar o destruir a las instituciones autónomas y modificar la Constitución a su antojo. El 2025 fue un año para quitarse la venda de los ojos, para terminar con la ceguera selectiva, para entender que el cáncer dictatorial intenta hacer metástasis en Latinoamérica y que hoy más que nunca es tiempo de erradicarlo. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Hubo muchos líderes en América Latina que trataron o intentaron seguir la ruta autoritaria que inició Hugo Chávez en Venezuela. La receta para hornear un régimen populista y autoritario requiere de un líder carismático con un discurso que convence al pueblo de que tiene en la mano la solución de todos sus problemas. Y Venezuela con Hugo Chávez entró a este peligroso juego. Pero México no se quedó atrás, replica el modelo. Y si hay algún escéptico, solo escuche. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución, o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación, o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Pero más allá del discurso que seduce masas, que explota el descontento social, se busca la concentración del poder. Los líderes populistas con vena autoritaria culpan al pasado de todos los males y prodigan programas sociales por el bien del pueblo. Siempre hay un enemigo común. Para el movimiento chavista que perpetuó Nicolás Maduro, la lucha era contra el imperialismo yanqui. Para Andrés Manuel López Obrador, los neoliberales son el germen de todos los males. Para que el plan termine de cocinarse, las instituciones democráticas deben debilitarse, como ocurrió en Venezuela. Mantener la autonomía del Poder Judicial del Ejecutivo es esencial para que una democracia se mantenga viva, con todas sus debilidades. Y efectivamente, eso fue uno de los primeros pasos que Chávez ejecutó, y en cuestión de pocos años, más del 90% de los jueces habían sido sustituidos. Y más del 95% de los jueces, además, no son titulares. Son jueces colocados a dedo de primera temporada. En México se acabó con la independencia del Poder Judicial. El Legislativo aprueba todo lo que el Ejecutivo propone. Los órganos autónomos desaparecieron y hoy se pretende criminalizar a las voces críticas al régimen. Parece que México transita por una peligrosa vía hacia el autoritarismo. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Nicolás Maduro es la representación de los dictadores tropicales. Sus maburradas hundieron a ese país en el desprestigio y la burla.
Mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! Nicolás Maduro llegó al poder no por carisma ni liderazgo propio, sino como un heredero designado de Hugo Chávez. Que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Desde entonces, su historia política fue la de un hombre enfermo de poder. Bajo su mandato, Venezuela pasó de la crisis a la emergencia y burla permanente. Mientras la hiperinflación pulverizaba salarios, millones de personas migraban y los servicios básicos se volvían un lujo intermitente, él desviaba la atención con situaciones que parecían chiste, pero eran su triste realidad, como cuando dijo que el espíritu de Hugo Chávez se le apareció en forma de un pajarito. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue, y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez. Lo que alguna vez prometió como justicia social y soberanía se transformó en un aparato de control. Las instituciones dejaron de ser contrapesos y se convirtieron en extensiones del Ejecutivo. Incluso fue retratado en caricaturas oficiales como Super Bigote, un personaje que se encargaba de velar por el bienestar. Magnético, a sus puestos, y de los malos yo me encargo. Su discurso siempre tuvo un culpable externo y evadió cualquier autocrítica, tanto que decidió adelantar la Navidad para que así, según él, llegara antes la felicidad. Para él los malos eran quienes buscaban destituirlo y a punta de un inglés forzado quiso frenar lo que hoy es su realidad. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war. No crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Al mismo tiempo que hablaba de amenazas, seguía bailando en cadena nacional, como si el colapso del país y el suyo pudiera taparse con coreografías y sonrisas forzadas. Hoy Maduro es la prueba más reciente que muestra al mundo que el presidente Trump habla en serio. Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Con todo, Nicolás Maduro se encuentra esta noche en una prisión en los Estados Unidos. Pero no está solo, también está encarcelada su esposa. Y en la mira hay muchos de sus familiares, sus hijos, sus sobrinos, con una larga lista de acusaciones. La detención del ahora exdictador Nicolás Maduro fue considerado un éxito para el gobierno de los Estados Unidos al ser asegurado sin bajas y con mínimos daños materiales. Pero uno de los hechos más relevantes de la operación fue que también su esposa, Cilia Flores, fue detenida y extraída junto a él. Nosotros vinimos con todo, vinimos a ganar con todo, vinimos a la victoria, vinimos a construir la victoria. Pero, ¿quién es ella y quiénes más integran la familia Maduro? Silita, como la llama Nicolás Maduro, se desempeñó como primera combatiente durante más de 10 años tras más de 3 décadas de relación con el ahora detenido. Nacida en 1956, abogada especialista en derecho laboral y penal, fue asistente legal de Hugo Chávez antes de su llegada al poder. Ya con el chavismo en el gobierno, impulsó su carrera política hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del régimen. Pero Cilia Flores no fue la única figura familiar bajo la lupa internacional. Ustedes saben para qué quiere ir la ultraderecha. Ellos están reunidos en una mal mencionada MUD. Ellos quieren ir a la asamblea para desde la asamblea montar sus guarimbas legislativas que van a sabotear la gestión, que van a sabotear la revolución. Otro nombre clave es el de su hijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, único hijo biológico del exmandatario. Ascendió desde muy joven en la estructura del poder, ocupando cargos estratégicos y siendo señalado por nepotismo. Estados Unidos lo sancionó al considerarlo parte del círculo íntimo del régimen y vinculándolo a presuntos esquemas de corrupción y al manejo de recursos estratégicos. Tras la captura de sus padres, Maduro Guerra emitió un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que denunció una agresión de Estados Unidos y llamó a la movilización de sus seguidores, un pronunciamiento que reforzó su papel como vocero del sector duro del chavismo. Para muchos analistas era considerado el posible heredero del poder. Se ve bastante trabajo político, el Valle siempre ha sido una parroquia histórica de la revolución del 27 de febrero del 89 y del 4 de febrero del 92 y siempre ha habido cohesión de la fuerza revolucionaria en el Valle.
Así, la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores no solo representó un golpe al liderazgo político, sino también al modelo de poder familiar que se consolidó durante años en torno al Estado venezolano. 11 horas de un proceso electoral en paz, un proceso electoral muy bonito, plagado de pueblo que ha invadido los centros electorales como en una elección municipal normal, pues. Una participación bastante buena, a pesar de ser una elección municipal, a pesar de que algunos actores políticos han desestimado el mismo proceso que les ha dado victorias a ellos, pues hemos tenido una abultada participación. Estamos desde el Valle, hemos visto varios centros electorales de la parroquia El Valle, de Coche, de las 22 parroquias de Caracas, estuvimos en los Altos Mirandinos, estuvimos en Guarenas Guatire, hemos visto la participación de un pueblo que decide su futuro. Aquí no vienen a imponerle los concejales desde ningún otro país. Aquí no viene, como decía el presidente Maduro, una lista desde Washington o desde la OEA y dice estos son los concejales de Caracas, los concejales de Maracaibo, los de San Cristóbal, los de Barcelona, no. Los concejales los elige el pueblo, la gente que va a votar, que participa. Es el oxígeno vital de la democracia, de una república sana, es la democracia. Hoy, con el matrimonio bajo custodia y su hijo señalado y de paradero incierto, el apellido Maduro entra en su momento más crítico, marcando posiblemente el final de una de las dinastías políticas más controvertidas de América Latina. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. La caída de Nicolás Maduro se está celebrando con mucho júbilo en diferentes países del mundo a donde han tenido que huir los venezolanos. Para muchos representa la posibilidad de regresar a Venezuela, abrazar a sus seres queridos que han vivido bajo la miseria comunista. Júbilo, alivio y una emoción contenida durante años es lo que hoy se respira entre los venezolanos alrededor del mundo. Desde Europa hasta América Latina y Estados Unidos, la noticia de la detención de Nicolás Maduro por parte de Washington desató celebraciones espontáneas que transformaron plazas, fronteras y calles en escenarios de catarsis colectiva. Para una diáspora marcada por el exilio forzado, la pobreza y la ruptura familiar, el momento se vive como un punto de quiebre largamente esperado. En Madrid, decenas de venezolanos se congregaron durante la noche para festejar. Escenas similares se replicaron al otro lado del Atlántico. En Doral, Florida, uno de los principales enclaves de la comunidad venezolana en Estados Unidos, cientos celebraron. Vestidos con los colores de su bandera, cantaron y vitorearon. Gloria a Dios. Gracias al presidente Trump por todo su apoyo, su ayuda en nuestra causa y ahora tengo mucha esperanza para Venezuela. En la frontera entre Venezuela y Colombia también. Feliz, contentos, alegres. No nos agarró por sorpresa porque nosotros estábamos esperando esto. Mientras en Lima, venezolanos se reunieron frente a su embajada y en Ecuador, muchos se mostraban contentos y con la esperanza de poder volver a su tierra. Va a tomar un poco de tiempo, pero yo sé que no va a ser imposible. Muchos de los que estamos afuera deseamos volver. La diáspora y los que siguen en Venezuela festejan que la impunidad no es eterna y la sensación de estar presenciando el final de una etapa que marcó amargamente a varias generaciones. Con información de Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Así es, continuamos con esta emisión especial. El daño que han hecho los regímenes comunistas en América Latina es muy serio, es muy grave. Y para cerrar la pinza tras la caída de Maduro, el presidente argentino Javier Milei creó un bloque de países para frenar el cáncer comunista. Si la entrevista que el presidente argentino Javier Milei le concedió a CNN hubiera salido en época decembrina, sin ningún problema, el socialismo y los regímenes que lo imponen habrían sido las piñatas. Y él, el encargado de molerlas a puros palos. Ampones mitómanos, nada de primero los pobres. A no ser que en los espejismos enmarañados por su mente, los que necesitan salir de pobres primero que todos sean ellos mismos. No es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso para, digamos, que un conjunto de forajidos tomen el poder
y empobrezcan a la población. Si todos los lugares donde se aplica es un fracaso. El objetivo de Milei es crear un bloque regional que le haga frente a la pantomima de naufragios permanentes creadas por la izquierda y que hace no tanto tiempo y aún ahora intoxica a varios países latinoamericanos. Hay que aprovechar el momento, apunta el argentino. Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa. Ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando. Una enfermedad crónica degenerativa, difícil de sanar, que se contagia a través de los programas sociales, convertidos en sobornos del voto, alimentados con impuestos y deuda nacional. Así define al socialismo el inquilino de la Casa Rosada. Sería un bloque formal. No, estamos intentando hacer un bloque donde nuestra propuesta sea, digamos, abrazar a la ciudad de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke. Digo, ni que hablar de las versiones más extremas, ¿no? Si bien los gobiernos socialistas han perdido impulso en el continente, en cuestión de meses naciones como Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil irán a las urnas. Eso cuando menos significa que el 2026 será un año de pruebas directas y desafíos para el futuro inmediato. Con información de Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Es inevitable, es contundente el contraste con gobiernos modernos, con gobiernos responsables como el de Javier Milei. Por otro lado está el oscuro legado de Hugo Chávez y su terrible y abusiva política de exprópiese. Un orden político, un orden económico, que se recupere la gobernabilidad. Es una imagen que se volvió habitual en los desastrosos 14 años de Hugo Chávez al frente de Venezuela. El paso del tiempo le ha cobrado factura a la calidad de la imagen. En cambio, la voz sigue tan intacta como el escosor que aún provoca. Es el entonces presidente venezolano, confundiendo arbitrariamente expropiar con incautar, o mejor dicho, con hurtar. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. El sonido ambiental que acompaña el robo descarado de la propiedad privada son los cínicos aplausos de los que en aquel entonces aún pensaban que Caracas sería Nottingham y Chávez un Robin Hood sudamericano. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. La diferencia fue que de todo lo robado a unos, no le tocó absolutamente nada a los otros. Y los que eran pobres, sin darse cuenta y con todo y los programas sociales convertidos en auténticos sobornos del voto, solo se volvieron más pobres. La muerte del llamado comandante obligó al cambio de estafeta. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. No se puede decir que fue pan con lo mismo, porque para entonces hasta con el pan habían arrasado. El régimen monopolizó los recursos de los que tenían y se siguió de frente contra los que nunca tuvieron. Los que antes sonreían entre los aplausos, hoy lloran en medio de sus propias súplicas. Quémeme viva si usted puede, pero sáqueme mi nieto y ahí sano y salvo, porque es el único que tengo. Muchos de los que están aquí hoy sufriendo, que tienen hijos ahí pasando trabajo, también han estado con usted. 26 años después de la entrada de Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, los venezolanos aún no pueden librarse del régimen que ellos mismos eligieron. Ese gobierno del pueblo, que hoy con el 80% del país sometido a algún grado de pobreza, tan solo para el 2026 se llenará los bolsillos con casi 20,000 millones de dólares. El presupuesto previsto para el año 2026
asciende a la cantidad de 5.022.785.870 bolívares. Pero lo más resaltante es que la inversión social de este presupuesto es el 77.8%. 77.8%. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Estamos entrando a la última parte de este programa especial, pero queremos subrayar que lo que está sucediendo, la información que está en desarrollo es definitivamente muy importante. Somos testigos de la historia, de la victoria de la libertad sobre la cadena ininterrumpida de abusos, represión y autoritarismo, aquella que inició Hugo Chávez y continuó Nicolás Maduro. Una muestra más de que el comunismo es un fracaso. Una larga lista de abusos se acumuló en Venezuela durante 25 años. Desde su llegada al poder en 1999, Hugo Chávez desmanteló la democracia. Los opositores fueron encarcelados, torturados o desaparecidos. Se persiguió a exiliados y se fomentó el narcotráfico para financiar el régimen. Al inicio de su tercer mandato, Chávez cerró Radio Caracas Televisión. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Poco después, expropió las empresas más grandes de telefonía y de luz. Entre el 2002 y el 2012, el gobierno se apoderó de 1,000 empresas. La mayoría se fue a la quiebra. En un intento por frenar esos abusos, la oposición consiguió 3.2 millones de firmas para destituir a Chávez. El gobierno hizo pública la lista y persiguió a los que en ella aparecían. Un avanzado cáncer acabó con la vida de Chávez y en abril del 2013 entró al poder Nicolás Maduro. Su régimen estuvo basado en la fuerza y la represión. El desorden y despilfarro llevaron a Venezuela a la quiebra. A partir del 2016, aumentó el desabasto. Alimentos y medicinas desaparecieron de los anaqueles. El gobierno de Maduro anunció que los productos de primera necesidad solo podrían comprarse 1 o 2 por persona. 2 años después, el gobierno entró en la peor hiperinflación de la historia en América Latina. Esto provocó la salida de 7.7 millones de venezolanos que se refugiaron en Colombia, Perú y Chile. Al año siguiente, en 2019, Venezuela sufrió el apagón nacional más grande de su historia. Hubo regiones que estuvieron 42 días consecutivos sin luz. Maduro pisoteó los derechos humanos, manipuló el sistema jurídico, capturó el poder judicial, se apoderó del órgano electoral. Nicolás Maduro despreció al Parlamento democrático y en su lugar creó uno nuevo. Así se logró el fraude en el verano del 2024. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. La lista de abusos se acumuló hasta la madrugada del 3 de enero del 2026. Es el día que Venezuela celebrará el triunfo de su dignidad. Jorge Zarza, Fuerza Informativa Azteca. Le comentaba que esa información que está en desarrollo, así es que lo invito para que esté atento a nuestros siguientes espacios noticiosos y además a las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca. Hasta aquí este programa especial. Yo soy Javier Alatorre. Gracias. Muy buenas noches.